La serie Planificando un año de fe. Amén. Gloria al Señor. Así que yo estoy seguro de que usted ha estado más interesado en hacer planes acerca del próximo año, pero también hemos aprendido a involucrar a Dios en nuestros planes. Amén. El tema en esta oportunidad es éxito garantizado. ¿Sí? Cuando escuchamos algún anuncio, algún ofrecimiento de negocio y incluyen esta expresión éxito garantizado, ¿qué es lo que usted siente en su corazón? ¿Cómo lo interpreta? Generalmente estamos hablando de inmediato, me garantizan que todo va a funcionar. Probablemente es fraude, ¿sí? Probablemente no es confiable. Y entonces comenzamos a tener nuestras preguntas o muchas veces simplemente lo que hacemos es dejarlo pasar y nos enfocamos en cualquier otra cosa, porque el ofrecimiento de un éxito así de fácil, garantizado, no puede haber error, muchas veces no es así como funciona este mundo. Pero vamos a ver entonces desde el punto de vista de nuestro plan de año, planificando un año de fe, y vamos a ver qué podemos aprender con respecto a este término. Entonces vamos a ir a Filipenses 2, versículo 12. Filipenses 2:12. Estábamos empezando esta serie precisamente en esta cita. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra fe, en vuestra salvación, con temor y temblor. ¿Sí? Empezábamos la serie con este versículo. Y entonces estábamos aprendiendo. El apóstol Pablo estaba en la cárcel y entonces manda una carta a la iglesia en Filipo y entonces les dice, ustedes han sido muy obedientes cuando yo he estado con ustedes. Pero ahora que no puedo estar con ustedes, deben ustedes ser obedientes a este mandamiento que les doy. Ocúpense de su salvación. En otras palabras, el apóstol Pablo les estaba diciendo, ahora los responsables de cuidar de su salvación son ustedes mismos. Es lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo. Ya no puedo yo estar detrás de ustedes, así no es, esto sí, esto no, vamos, mejoremos. No podía estar el apóstol Pablo con ellos más. Pero ahora les dice, así como ustedes fueron obedientes en mi presencia, ahora sean obedientes en mi ausencia, ocupándose de su salvación. Entendíamos entonces que ocuparnos de nuestra salvación no es que ahora yo deba salvarme a mí mismo, no es eso. Ahora entendemos que el ocuparme de mi salvación es crecer en mi confianza en Jesús. Cuánto yo confío en Jesús, estoy ocupándome de mi salvación. Entonces cuido que yo no me desvíe, cuido de no ser engañado, estoy ocupándome de mi salvación, involucrando a Dios. Pero dice, con temor y temblor. Muchas veces nos sentimos muy cómodos en... Voy a poner un ejemplo. Justo ayer en la mañana estábamos unos amigos y yo en el lago. Y entonces, aprovechando que estábamos un grupo, entonces nos tomamos una foto juntos. Pero cuando veo yo esa foto, justo me tocó estar a la par de nuestro hermano Will Ávila. Sí, ya se me imaginan ustedes el gran contraste, ¿verdad?, entre los personajes. Sí.
Estaba yo pensando sobre esta foto y decía, bueno, el más grande y el más alto. El más grande del grupo por la edad, ese era yo, por la edad. Pero por estatura, nuestro hermano Will, ¿sí? Pero ¿por qué les hablo de esta escena? Muchas veces es muy cómodo cuando nos sentimos a la par de alguien que es más grande, que es más fuerte y que es nuestro amigo. Estamos a salvo, ¿verdad que sí? ¿Sí? Va a salir a mi defensa alguien grande, fuerte. Entonces, eso nos hace sentir cómodos, a salvo. Y esa era la imagen espiritual del apóstol Pablo junto a cualquier iglesia donde él estaba. El que mueve el poder del cielo está con nosotros. ¿Sí? Era muy cómodo tener al apóstol Pablo cerca. Pero después él es llevado a la cárcel y ninguna iglesia lo puede tener más. Y el apóstol Pablo les dice, ahora ustedes están a cargo. Ahora ustedes tienen que hacer lo que yo estaba haciendo. Cuidar de ustedes. Amén. Entonces este punto es muy importante. Yo estoy a cargo y no puedo hacer responsable de mis decisiones ni de mis errores a ninguna otra persona. Yo soy responsable. Amén. Muy bien. Ocupándonos de nuestra salvación. Ahora quiero que me acompañe a Romanos. Romanos capítulo 12 y versículo 2. Hay algo muy importante en Romanos y es una cita verdaderamente conocida, muy conocida en la iglesia evangélica. Romanos 12:2 dice, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta. Amén. Entonces, este versículo es muy conocido, pero hay puntos muy importantes que nosotros debemos observar. Primero, es normal que el cristiano enfrente constantemente conflictos internos por el contraste entre las costumbres que aprendimos del mundo y las costumbres de la cultura celestial. Es normal. Siempre vamos a estar enfrentando esto. ¿Por qué? Jesucristo nos dijo que nuestra ciudadanía no es de este mundo. Amén. Nuestra ciudadanía es celestial. Así que nuestra cultura es la cultura del cielo. Pero la cultura del cielo muchas veces va en contra a la cultura de este mundo. Pero nosotros comúnmente aprendimos la cultura de este mundo primero. Entonces hay un choque en nuestro interior entre lo que hemos aprendido de mucho tiempo y la cultura de Dios, que es la que debe ser establecida en mi corazón. Entonces es normal que el cristiano esté luchando siempre por aprender cosas nuevas, por saber lo que es correcto, pero estar acostumbrado a hacer otra cosa. Amén. Entonces este es un conflicto constante en todo cristiano. Y mi hermano, no se preocupe, no es que usted tenga un defecto de fábrica. No somos defectuosos, estamos en este conflicto de que tenemos un choque de culturas en nuestro interior. Tenemos que aprender a tomar la cultura del cielo y rechazar la cultura de este mundo. Pero esa es la lucha de todos los días para cada creyente. Entonces Romanos habla sobre de esto. No nos conformemos. Nos está diciendo, ¿estás luchando? ¿Ya te cansaste de luchar? Sigue luchando. Amén. No nos conformemos. No renunciemos a seguir luchando.
la manera como el apóstol Pablo empieza. Dice, sino que transformándose por medio de la renovación de nuestra mente. Nuestra mente, dice, debe ser, todo nuestro ser va a ser transformado cuando nuestra mente esté renovada. Cuando yo deje de llamar bonito a lo que ofende a Dios. Amén. Pero si yo sigo diciendo, es bonito, lo quiero, pero también quiero a Dios, no se puede. No va a haber victoria ahí. Yo tengo que llamar feo a lo que ofende a Dios para entonces ver a Dios atractivo. Amén. Entonces de esto está hablando el Señor, pero dice, eso sucede cuando mi mente es renovada. Y entonces, miren mi hermano, solo cuando nuestra mente está renovada, podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Y este es otro de los conflictos que tiene el creyente, descubrir cuál es la voluntad de Dios. Porque una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que muchas veces Dios me está diciendo. Y a veces ahí también hay conflicto. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Dice, va a ser fácil entender cuál es la voluntad de Dios cuando mi mente está renovada. Es lo que Romanos está diciendo, Romanos 12:2. Entonces debemos ser transformados en nuestra mente y entonces será fácil identificar cuál es la voluntad de Dios. Dice, buena, agradable, perfecta. Amén. Y esto es maravilloso. Pero entonces, cuando yo tengo un conflicto en mi corazón con respecto a descubrir cuál es la voluntad de Dios, debo volver a la palabra y decir, ¿mi mente está en orden? ¿Mi mente está renovada? ¿Me está dominando la cultura de este mundo o la cultura de Dios con respecto a este tema? Amén. Y entonces cuando yo tengo bien claro, entonces puedo identificar más fácilmente, aceptar la voluntad de Dios. ¿Cuántos han tenido una opinión diferente a la de Dios? ¿Ha estado en desacuerdo con Dios alguna vez? Sí, yo sí. Hemos estado en desacuerdo con Dios más de alguna vez. Y aceptar mi opinión no es interesante. Eso duele mucho. Aceptar que lo que yo quiero no es trascendente. A veces es ofensivo, molesta. Pero cuando renovamos nuestra mente y vemos la voluntad de Dios, decimos, ¡wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué especial! ¿Por qué no lo vi antes? Amén. Entonces, de esto nos está hablando. Dice, para pasar, entonces, esto es otro punto muy importante que quiero compartir con ustedes. Dice, primero, dice, sino transformaos por medio de la renovación de su mente. ¿Para qué? ¿Cuál es la siguiente palabra? ¿Ah? Comprueben. Gracias. ¿Y cómo es? ¿Qué es comprobar? ¿Qué es comprobar? Comprobar es pasar a tener la certeza de que algo es como tiene que ser mediante demostración o pruebas. Amén. Esto es comprobar. Ahora, muchas veces, mi hermano, no nos vamos por comprobar, sino nos vamos por sospechas. Sospecho que se hace así. ¿Sí? A ver si quieres sospechar con respecto a cables eléctricos. Sospecho que no tiene corriente. ¿Sí?
No nos gustaría, queremos estar seguros. Amén. Y entonces la palabra del Señor dice para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios. Entonces yo debo tener pruebas, salir de la sospecha y pasar a tener la certeza. Entonces este versículo nos está hablando de que nosotros tenemos que tener los ojos abiertos. Tenemos que tener claridad hacia dónde Dios me está llevando, por qué línea Dios se está moviendo en mi vida. Amén. Entonces, cuando Dios está, por ejemplo, nosotros podemos ver lo que Dios hizo en enero. Dios hizo algo en febrero. Dios hizo algo más en marzo. Y comenzamos a ver la línea y comenzamos a decir, aquí hay algo. Dios está marcando un trazo hacia dónde debo ir. Pero muchas veces Dios hace algo aquí y gracias. Y seguimos nuestro camino. Dios hace algo por allá y lo tomamos y seguimos nuestro camino. Pero Dios está marcando una línea y muchas veces caminamos distraídos sin darnos cuenta que Dios nos está marcando una dirección, un rumbo. Entonces por eso Dios nos está pidiendo y dice, comprueba cuál es la buena voluntad. Comprueba, tienes evidencia que Dios ha obrado en tu vida. Dios te está dirigiendo, Dios se está manifestando a ti. Tienes pruebas, pero tienes que relacionar una obra de Dios con la otra y con la siguiente. Y encuentras un trazo, encuentras un rumbo. Y entonces es más fácil meterse a esa línea. Ya sé por dónde Dios va, no me salgo ni a derecha ni a izquierda. La línea es esta. Es más práctico. ¿Sí? Y Dios nos está diciendo, toma la evidencia de lo que estoy haciendo en ti. ¿Cuántos tienen evidencias? ¿Cuántos tienen la certeza de para dónde apunta? Amén. Gloria a Dios. Entonces la palabra del Señor nos está diciendo, vamos a identificar la voluntad de Dios cuando nuestra mente esté renovada, pero también debemos comprobar, tener pruebas para caer en la certeza. Entonces cuando tengo la certeza, éxito garantizado. Amén. Yo sé para dónde Dios me lleva. Entonces, sé que voy a llegar. Amén. ¿Sí? ¿Se subiría usted a un bus que no dice para dónde va? Que no tiene nombre. Antes era la Morales. No sé si la recuerda. ¿Para dónde iba la Morales? Para Shela. La Rébuli para la capital. ¿Sí? Y si usted estaba en la capital y miraba venir a la Rébuli, ya viene mi bus. ¿Verdad que sí? Ya voy para la casa, para Pana. ¿Sí? Pero subirse a un bus que no tiene nombre, ni color, ni nada, ni dice para dónde va, ¿es inteligente? No. Y muchas veces en Cristo Jesús hacemos eso. Agarramos un camino, empezamos un día sin rumbo y Dios ya nos trazó la línea, ya nos dice para dónde vamos y Dios tiene que trabajar en regresarnos al rumbo correcto. Y nosotros vamos pataleando y por qué las cosas no me salen bien, por qué no funcionan y dónde están las promesas de Dios, pero estamos fuera del rumbo, tomando un bus sin saber para dónde va. Cuando tenemos ya el trazo de Dios, la evidencia de para dónde apuntó Dios, entonces vamos a un lugar seguro y podemos estar también confiados de que Dios está respaldando todo lo que hacemos.
El año pasado, con respecto a la iglesia, Dios estuvo hablándonos en que era muy importante recordar todo lo que habíamos aprendido. Años atrás, Dios nos había estado enseñando, preparando para enfrentar dificultades. Vino la pandemia, estuvimos encerrados, pero el Señor estuvo recordándonos la palabra. Recuerda esto, ya te enseñé esto, esto es lo que te sostiene. Y estábamos recordando. Y aquel que había tomado la palabra soportó. Amén. Eso fue el año pasado. Este año Dios comenzó a enseñarnos a ser fortalecidos. ¿Sí? Y dice, fortalécete en el poder de mi fuerza. Dios hablándonos de toda la armadura, pero también de la armadura de Dios, pero también revelándonos su disposición de relacionarse con nosotros. Dios nos estuvo hablando y diciendo, aquí estoy, para que tú tomes de mí, para que no camines solo. Después nos estuvo enseñando a caminar con Él. Amén. Tenemos que ver la línea en donde Dios está apuntando. Ahora quiero que veamos algo más. Ahora Dios nos está motivando a que hagamos planes con Él. Planes de un éxito garantizado, porque vamos con Él. Amén. Gloria al Señor. Quiero que veamos Mateo 26, 26. Mateo 26, 26. Habla acerca de todo el capítulo de Mateo 26. Habla de la experiencia de los discípulos junto a Jesucristo, ya que estaban a punto de celebrar la Pascua, la última Pascua de Jesucristo. Y entonces Él comienza a guiarles, comienza a fluir el Espíritu Santo a través de Jesucristo. Y entonces los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, Maestro, ¿dónde vamos a celebrar la Pascua? Y entonces fluye el Espíritu Santo en Jesucristo y Jesucristo les da el nombre de un hombre que tenía un lugar preparado. Y le dice, vayan con este hombre, lo encontrarán en tal lugar y díganle, el maestro va a necesitar esta noche tu lugar. Entonces los discípulos hacen esto y van y entonces preparan la celebración de la Pascua, la cena. Y entonces dice en el versículo 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y entonces, antes de todo esto, estaban a la mesa cenando, y entonces Jesús vuelve otra vez a fluir en el Espíritu, y entonces les dice, uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos comienzan a preguntar, Maestro, ¿seré yo? ¿Seré yo? Cada uno preguntando, ¿seré yo? ¿Cómo es eso posible? Y entonces Jesucristo vuelve otra vez y dice, aquel que mete su pan en mi plato de comida, ese es. Y justo en ese momento, Judas metiendo la mano en el plato de Jesús. Y le dice, soy yo, seré yo. Y Jesús le dice, tú lo has dicho. El Espíritu Santo revelando cosas del futuro, un futuro muy inmediato. Pero después de eso, Jesucristo fluye aún más. Y aún hablando y profetiza también su muerte. Pero Él entonces profetiza en esa misma noche, profetiza también planes para la iglesia.
planes para la eternidad. Entonces Jesucristo una vez más viene y hace planes en donde usted y yo estamos involucrados. Entonces Jesús una vez más viene y nos dice, hagamos planes juntos. Vean lo que dice Mateo 26, 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Les está diciendo, ya no beberé más de este vino, del fruto de la uva. No lo beberé nunca más, sino hasta que me siente a la mesa con ustedes y juntos celebraremos nuevamente. Estaba haciendo planes para la iglesia junto con él. Amén. Así que el hacer planes es de parte de Dios, involucrando a Dios mismo. Entonces ahora, esa noche que Jesús instituyó la Santa Cena, planificó una nueva celebración para la iglesia y les dice, tomen el pan y recuérdense de mí, tomen de la copa y recuerden que hay un nuevo pacto que en mi sangre. Y nos ordena, hace planes para que la iglesia celebre la Santa Cena. Pero después de eso dice, llegará un día en que yo me siente a la mesa con ustedes y en ese día volveré a beber del fruto de la vid. Ahí estaremos usted y yo. Jesús ha hecho planes para usted y para mí. Amén. Ahora, ¿cuántos planes estamos haciendo en los que lo hemos involucrado a Él? ¿Qué esperamos para el próximo año? ¿Qué percibimos? Yo no sé si usted ha hecho planes con la nueva cepa, pero aquí solamente vemos vida. Aquí en Cristo Jesús, en los planes de Jesús vemos victoria, vida. No debemos limitarnos ni temer. Debemos hacer planes en base a ese mismo espíritu, un espíritu que da vida. Ese es el llamado que el Señor nos está haciendo ahora. Y nos está diciendo, éxito garantizado. Si Jesús lo dice, lo podemos creer. Amén. Si lo vemos en la tele o en Facebook, preguntémonos. ¿Sí? Pero si Jesús lo dijo, lo creo. Amén. Hay vida, planes de vida. Quiero animarle a que se ponga de pie y vamos a bendecir al Señor juntos.